Les cuento que el proyecto ORCID Colombia está dividido en dos etapas. La primera etapa es, tiene varias fases, pero ya vamos adelantando varias tareas. La primera es un sitio web que, eh, que desarrollamos. El sitio web está dentro de la página consorciocolombia.co. Es un sitio en donde se encuentra material, de ayuda para los investigadores, para las bibliotecas, en el sentido de llevar a todos los profesores e investigadores a crear su perfil en ORCID. Esta es la primera etapa que pretendemos desarrollar de aquí en adelante. Eso no es una tarea sencilla, pero la idea es que vayamos conociendo las ventajas de que los investigadores colombianos pues tengan su perfil en ORCID, ¿no? De poder compartir internacionalmente, de poder compartir su perfil académico, personal y también toda la producción científica y académica de los profesionales. Y en segunda instancia, la segunda parte del proyecto es la adquisición por parte del Consorcio Colombia, por parte de las instituciones, de ORCID Premium. Esto a un precio especial que viene consigo la oportunidad de configurar hasta 5 APIs dentro de cada institución. Esto funciona, la parte técnica ya la estamos manejando junto con el Departamento de Ingeniería de Consortia y con ANA, para que cada universidad pueda configurar la API, por ejemplo, con OJS o la API con el repositorio institucional o con la herramienta CRIS o con el software de recursos humanos y que al configurar la API pues permita a las instituciones que la información vaya en doble vía, tanto validar las credenciales de cada investigador y que en el sentido, un ejemplo, un investigador que le publiquen un artículo en la revista de la universidad, pues inmediatamente ese artículo estará en el perfil ORCID del autor y lo contrario, que la universidad pueda cosechar información de ORCID del autor, ¿no? Y así mismo pasa con el repositorio y así mismo con recursos humanos, por ejemplo, el software de recursos humanos de la institución, que también puede recolectarse, etcétera. Entonces, igual, pues es un proyecto que hemos compartido con el Ministerio de Ciencias y también la posibilidad pues, que se pueda implementar en el CIVILAC la validación del usuario ORCID de los investigadores colombianos para empujar también toda la data que está en el CIVILAC y asimismo pues estos datos tengan en el perfil de ORCID la identidad del Ministerio de Ciencias y Tecnología de Colombia. Entonces, ese es el sentido. Proyecto bien interesante porque, pues, si queremos en el futuro construir una herramienta de visibilidad de la producción colombiana a nivel de país, a nivel del Consorcio Colombia, pues es importante primero surtir una etapa de normalización de la información de los autores. Esa es una de las decisiones que tomó la comisión número 9 y estamos en este primer paso trabajándolo. Entonces, Anita, ya te doy la palabra, ahora sí está mejor. Sí, muchas gracias, perdón. No, Tuve no te un preocupes. problema técnico. ¿Puedes proyectar si quieres Sí, la pantalla? Ok. ¿la ven por entero? Ahí ya está. Perfecto, muchas gracias, perdón por el problema que tuvimos. Gracias por la introducción, César, y gracias por la invitación. Ha sido un gusto trabajar contigo estos últimos meses y trabajar en este proyecto que estamos viendo nacer en este momento. Así que estoy muy contenta de estar hoy con ustedes. Voy a quitar mi cámara porque uno de los problemas que tuve es justamente la cuestión de la estabilidad de mi red. Entonces voy a quitar mi cámara y voy a empezar mi presentación. Y obviamente creo que al final habrá
espacio para algunas preguntas. Bueno, les voy a contar un poquito de ORCID y qué estamos haciendo alrededor del mundo, qué estamos haciendo en Latinoamérica y cómo pensamos que el Consorcio Colombia puede funcionar y, en fin, espacio para todas las preguntas que tengan. Bueno, entonces, ORCID, simplemente volviendo, es un acrónimo para Open Researcher and Contributor Identifier, o sea, es un identificador abierto para investigadores y para colaboradores, todos aquellos que colaboran a la generación del conocimiento. Entonces, la visión de ORCID es la de un mundo en el cual todos aquellos que hacen parte de ese ecosistema, están participando en la investigación, a la generación de conocimiento, a la academia, a la innovación, están unívocamente identificados y conectados a sus contribuciones y afiliaciones, y eso más allá del tiempo, de las disciplinas y de las fronteras. Entonces, ¿qué es ORCID? Que es una pregunta que parece obvia, pero en realidad la respuesta no es tan obvia. Entonces, ORCID es una organización abierta, sin fines de lucro, dirigida por y para la comunidad de investigación, que no puede ser comprada o gestionada por una entidad comercial. Y aquí tienen un enlace al documento que habla justamente de eso. Además de eso, ORCID es una organización que proporciona a los investigadores un identificador único, persistente y totalmente gratuito, que es el ORCID ID, el ORCID ID, que los conecta de forma confiable y clara con sus contribuciones a la investigación, con sus afiliaciones, con sus financiamientos y con los recursos o instalaciones usadas en sus trabajos. Un ORCID ID no es un perfil de autor ni un control de autoridades, y ORCID como organización provee herramientas abiertas, el ORCID ID, el registro de todos esos IDs y las APIs que permiten esas conexiones transparentes entre los investigadores y los identificadores de sus actividades y contribuciones. Entonces, ORCID es una organización abierta, fue fundada en el 2012, sin fines de lucro y no comercial. Todos los datos, software, las APIs, toda la documentación están abiertos para que toda la comunidad pueda consultarlos, los pueda usar. ORCID ofrece un servicio internacional que se integra con otros identificadores, tanto para personas, organizaciones, publicaciones, datos, becas, en fin. Es gratuita para los individuos, o sea, los individuos no pagan nada para registrarse y tener su ORCID ID. Y ORCID es sostenida por sus organizaciones miembros a través de sus integraciones usando la API de ORCID. Bueno, hablando un poquito de la organización, aquí tienen el equipo que hoy está formado por 37 personas que juntas hablan 15 idiomas y están en 16 países. Tenemos un equipo de dirección ejecutiva, un equipo de operaciones, un equipo de engagement, del cual yo hago parte, que es el equipo que está en contacto con la comunidad, en contacto con nuestros miembros. Tenemos un equipo de producto que hace la interlocución entre el equipo de desarrollo y las necesidades de la comunidad. Entonces, las necesidades que nosotros desde Engagement traemos y también la propia comunidad a través de los diferentes canales. Tenemos un equipo de comunicaciones y un equipo técnico que incluye 2 subequipos. Además de eso, con relación a la gobernanza de ORCID, quien rige ORCID en realidad no es ni siquiera el director ejecutivo, que acabamos de tener un nuevo director, de nombrar un nuevo director, sino es el board, es el comité de ORCID, que es formado por personas representando la comunidad, representando sus organizaciones o representando el rol de investigador, y cada persona tiene un mandato de 2 años que puede ser renovado. Entonces aquí ustedes tienen la lista de personas del board y todos nuestros miembros, el contacto principal de nuestros miembros puede votar en las elecciones del board. Bueno, ¿por qué ORCID? ¿Por qué ORCID nació? ORCID nació, como le comentaba, a partir de una necesidad levantada por la propia comunidad académica sobre la cuestión de la ambigüedad de los nombres en investigación. La mayoría de los nombres no son únicos, y ahí estamos hablando de personas que comparten el mismo nombre,
de personas que tienen sus nombres cambiados por matrimonio o otras circunstancias. Las propias personas usan diferentes versiones de su nombre a lo largo de su carrera. Y además de eso tenemos la cuestión de que existen diferentes alfabetos, abreviaturas o convenciones de nombre, lo que hace con que esto genere un escenario bastante heterogéneo en lo que se refiere a la calidad de los datos. Entonces, por ORCID para desambiguar nombres e identificar unívocamente, y eso independientemente del momento que el investigador está en su carrera, independientemente de que haya cambiado de país, de organización, o hasta que se haya retirado o aunque sea alumno. Entonces, toda la comunidad puede tener su ORCID. ¿Cómo funciona ORCID? Bueno, ORCID es un registro de identificadores persistentes únicos para investigadores, no es un registro para organizaciones, no es un registro para revistas ni para universidades, es un registro para personas. Funciona como un hub que conecta a los investigadores con sus actividades profesionales y sus contribuciones, y además de eso es una comunidad global que permite a los investigadores compartir sus datos con otras personas, con otras organizaciones y con otros sistemas. Entonces, ¿cómo funciona esto? Por un lado tenemos a los investigadores, por otro lado tenemos a ORCID como organización, por otro lado las organizaciones de investigación que son miembros de ORCID. Entonces los investigadores crean su registro ORCID, lo llenan y lo conectan con bases de datos y con los sistemas con los cuales interactúen. La conexión con las bases de datos significa que pueden desde su ORCID importar sus publicaciones a partir de varias bases de datos con las cuales tenemos convenio, como por ejemplo Crossref, como por ejemplo Redalyc, como por ejemplo Scopus y Web of Science. Por otra parte tenemos a ORCID como organización que guarda todos esos registros en el registro con mayúscula ORCID. Y por fin las organizaciones de investigación que son miembros de ORCID pueden usar la API para transferir datos entre los sistemas. Entonces, tenemos por un lado el registro ORCID, por otro lado el sistema de la organización de investigación y el API de ORCID en el medio que hace esa interlocución y que permite un flujo bidireccional y una sincronización de estos datos. Entonces, el ORCID ID es un identificador persistente y único para personas vinculadas a la investigación, ya sean investigadores o colaboradores. Es un código alfanumérico de 16 caracteres, que por lo tanto puede tener una letra, y es conforme con la norma ISO 27729. ¿Por qué los identificadores persistentes son importantes? ¿Qué son los identificadores persistentes y por qué son importantes? En realidad, podemos hablar de desafíos. Una de las razones de la ciencia es que se pueda compartir la información y los identificadores persistentes permiten compartir la información y el reuso de esa información, que también es un concepto básico en ciencia. Y podemos hablar aquí de los desafíos, tanto por parte del individuo como por parte de las organizaciones, cuando no hay una padronización, cuando no hay un uso de identificadores para sus organizaciones y personas y objetos. Entonces, desde el punto de vista del individuo, generalmente el investigador tiene que llenar, tiene que entrar datos, sus datos en múltiples sistemas de perfiles. Esa entrada generalmente es manual, lo que puede incurrir en errores y además significa una sobrecarga administrativa para este investigador. Por otro lado, muchas veces el investigador no tiene control sobre sus datos personales, sobre qué se hace con sus datos personales. Está la cuestión de la ambigüedad de los nombres y por fin está también la cuestión del reconocimiento y del crédito. Cuando todas nuestras publicaciones están en un único lugar, tenemos más posibilidad de obtener crédito y reconocimiento por todas esas colaboraciones. Desde el punto de vista de las organizaciones, obviamente está la ambigüedad de los nombres, no solamente de las personas, pero también la heterogeneidad en la manera como los nombres de las organizaciones son expresados, y ORCID también ayuda en ese sentido, ya que conecta diferentes identificadores, incluyendo los identificadores para organizaciones. Hay una cuestión también de la confianza en los metadatos, de dónde vienen, quiénes son las fuentes, metadatos incompletos.
Por otra parte, y esto es una realidad, generalmente las organizaciones desarrollan sistemas locales y que son cerrados, que no se comunican muchas veces ni entre ellos dentro de la misma organización, y mucho menos con los órganos de gobierno, por ejemplo, o con organizaciones fuera del país. Está también de la cuestión del retorno de la inversión, de entender qué se produce en aquella organización y cuáles son las fortalezas, ¿no? Cuáles son los puntos fuertes de esa organización. Y por fin la cuestión también del descubrimiento de la visibilidad, cuando los datos están dispersos y son de mala calidad, obviamente es difícil encontrar información y darle visibilidad a esa producción. Entonces yo diría que, en definitiva, los identificadores persistentes desambigúan y refuerzan la singularidad de las entidades y permiten la integración y la conexión de los datos. Entonces, los identificadores desambigúan y conectan. Aquí ustedes pueden ver un número importante de identificadores persistentes que son usados como parte de una contribución. Están los identificadores para investigadores, identificadores para organizaciones de financiación, para organizaciones de investigación, identificadores para artículos, preprints y para datos y software también. Y digamos, hay una tendencia a que todos los objetos del ecosistema de investigación estén identificados con sus identificadores. Por lo tanto, podemos hablar de identificadores para becas, para citas, para recursos, equipamiento e instalaciones usadas en la investigación. Este es nuestro gráfico, nuestro mantra, digamos, entrar una vez la información y reutilizar la información frecuentemente. Este es nuestro círculo virtuoso en el cual el investigador está en el centro con su ORCID ID, y tenemos a la universidad, tenemos a la agencia de financiación y tenemos a la editorial o a la revista que publican el trabajo de este investigador, que se puede conectar con los sistemas de cada uno de estos interlocutores usando su registros ORCID ID. Cuando la organización tiene una integración con ORCID, es posible hacerlo, de modo que cuando el investigador se conecta con su ORCID ID a su universidad, a su agencia de fomento o a su revista, las instituciones recolectan su ORCID ID para dentro de su sistema y pueden leer información dentro del registro ORCID también, que este investigador haya dejado como pública. Y por otra parte, puede a su vez empujar, conectar información desde sus sistemas hacia el registro ORCID. Entonces, típicamente, una universidad puede conectar su repositorio institucional con los ORCID de sus investigadores y agregar a esos ORCID esos trabajos que están dentro del repositorio, o puede integrarlo también en su sistema de recursos humanos o de gestión de la información y validar la afiliación de sus investigadores en sus registros ORCID. De la misma forma, las agencias de fomento pueden recolectar los IDs ORCID de los investigadores en el momento de la sumisión de un pedido de beca, y al final, cuando esa beca es otorgada, esa información puede ser conectada por la agencia de fomento hacia el registro del investigador. Por fin, la revista o la editorial va a recolectar el ORCID del investigador en el momento de la sumisión, usando el sistema de sumisión que puede ser el OJS, el Editorial Manager, el Scholar One, lo que sea, y en el momento de y va a recolectar el ORCID, perdón, y los va a mostrar en los artículos. A través de un convenio que nosotros hacemos, de un acuerdo que nosotros ya tenemos, de una integración que nosotros ya tenemos con DataCite y Crossref, si los editores hacen llegar hacia Crossref y DataCite el ORCID ID de los autores y coautores y o coautores, si esos datos están en la marcación del artículo, están en el XML y llegan hacia Crossref y DataCite, cuando esto les asigna el DOI, entonces Crossref y DataCite pueden hacer una actualización automática del registro ORCID de estos autores, agregando ese nuevo contenido, ese nuevo artículo, ese nuevo dataset a ese registro sin que los investigadores tengan que hacerlo manualmente. Entonces,
con esto que les explico se genera un ecosistema de información compartida entre no solamente el investigador y sus organizaciones, también entre las propias organizaciones que a través del registro ORCID pueden capturar información que las otras organizaciones agregaron. Entonces, se genera de esa forma un ambiente de información abierta, compartida y con proveniencia, con fuente conocida. Entonces, esto solo funciona cuando el investigador da permiso para que estas conexiones se hagan. Entonces, por un lado tenemos el registro ORCID, por otro lado el investigador, y por otro lado las organizaciones miembros de ORCID, y el investigador crea y administra su registro ORCID, y las universidades, las agencias de fomento y las editoriales le van a pedir permiso a través del sistema de OAuth para agregar y actualizar actividades en el registro ORCID. Entonces, por ejemplo, la universidad puede validar la afiliación de este investigador en su registro ORCID de forma que la fuente de esa información pasa a ser la propia universidad diciendo que ese investigador trabaja en la universidad. De la misma forma, la agencia de financiación y las editoriales y revistas. El pedido de permiso es esta pantallita que ustedes ven aquí, que está un poquito borrada, pero más adelante tengo una que está más clara, donde el sistema que va a recolectar el ID de ORCID reconoce quién es la persona, porque yo puse mis credenciales ORCID, se identifica como organización y define cuáles son los permisos que me está pidiendo. Entonces, en este caso, EuroPubMed Central, en este caso, Zenodo, y de esa forma, con la autenticación, garantizamos que el ID es transmitido de forma correcta, evitamos errores al insertar el ID en los metadatos, errores tipográficos, errores de reconciliación, etc. Y le permite al usuario ser consciente de qué permisos de uso otorga y a quién. La cuestión de la privacidad en ORCID es muy importante. Por un lado tenemos una serie de políticas y una serie de compromisos con relación a nuestra comunidad en lo que se refiere a la privacidad de los datos, y aquí ustedes tienen las fuentes para poder acceder a esta información. Y por otra parte, en la interfaz del usuario tenemos varias instancias de privacidad. Por un lado, cuando uno crea su registro ORCID, las direcciones de mail son privadas por defecto. Es considerado una información sensible, una información personal, y por defecto, cuando uno crea su ORCID, va privado, pero uno puede cambiarlo de cualquier forma, ese setting. Cada registro, o sea, cada entrada de información dentro del ORCID tiene su propio control de privacidad, de modo que yo puedo definir si este pedazo de información lo comparto con todo el mundo, o sea, lo dejo público, el verde, lo comparto solo con mis partes de confianza, con mis organizaciones de confianza, con las cuales yo hice esa interlocución, que es el OAuth, y lo puedo dejar totalmente privado para que nadie lo vea. Entonces, como ustedes pueden ver aquí, la mayoría de las personas deja sus informaciones abiertas. Otra cosa importante es que ORCID hace un trabajo constante de adecuación a las diferentes normas, o en todo caso a las más importantes normas internacionales de derechos del usuario. Y aquí ustedes pueden ver cómo se presenta en mi registro ORCID. Mis organizaciones de confianza están en las configuraciones de mi cuenta. Yo puedo ver todas las organizaciones a las que les di permiso, cuándo les otorgué ese permiso, qué permiso les otorgué, y este tachito de basura permite que yo revoque ese permiso a cualquier momento. Entonces aquí voy a empezar a mostrarles la estructura del registro ORCID y mostrarles cómo ORCID funciona como un hub conectando diferentes identificadores. Entonces aquí es el perfil del profesor Leo Carlin, es un investigador real. Aquí las secciones de su registro, y ustedes pueden ver que el ORCID del profesor Leo Carlin está aquí, y este profesor tiene otros identificadores que están vinculados, linkeados aquí en el registro del profesor Carlin. Si vamos a la parte de empleo, podemos ver que el profesor agregó
su afiliación, que es la Universidad de Glasgow, y al hacerlo, vinculó a su registro ORCID el Ringgold, o sea, es uno de los identificadores que existen para organizaciones, el Ringgold de la Universidad de Glasgow, así como el ISNI y el OFR, que es otro identificador para organizaciones. Entonces, ORCID trabaja en conjunto con otras organizaciones que proveen identificadores para organizaciones, para agencias de fomento y para objetos, Crossref y DataCite. Y en ese sentido, cuando uno va a agregar su afiliación, le aparece un menú desplegable con algunas opciones. Entonces, cuando uno infiere una organización ahí, se infiere automáticamente el identificador o los identificadores de esa organización, identificadores de organización, ustedes pueden ver aquí, dentro del registro ORCID del investigador. En la sesión de funding, que es financiación, podemos ver que al incluir un fondo que recibió para un proyecto de investigación dentro de su ORCID, el profesor Carling vinculó identificadores para esas becas. Ustedes pueden ver aquí los enlaces y si consultan el ID, el ORCID ID del profesor Carling, van a poder acceder a estos contenidos, que todos estos son enlaces. En la parte de trabajos, también el profesor incluyó un trabajo importado de EuroPubmed Central directamente desde ORCID, y al hacerlo vinculó a su ORCID el PMID, el PubMed ID, y también el DOI de este artículo. Y cuando uno va a la página de la Agencia de Fomento y a la página de EuroPubmed Central, puede ver que el ORCID ID del profesor Carling está también en esas bases de datos. Entonces, hay conexión entre los diferentes identificadores, de modo que la información se encuentra en ambas bases de datos. Les quería comentar sobre retomar la cuestión de que ORCID es para investigadores y colaboradores, y en ese sentido estamos siempre incorporando nuevas modalidades de contribuciones. Entonces, no solamente hablamos de publicaciones, sino tenemos conferencias, propiedad intelectual y otros que está siempre creciendo y permite, por ejemplo, la inclusión de una actuación artística, de un conjunto de datos, de un objeto físico que fue usado para la investigación, o que fue descubierto, o un aporte que alguien hizo a una colección, por ejemplo, ¿no? Entonces la idea es dar visibilidad, es dar crédito a todo tipo de contribución, de todo tipo de área del conocimiento. Para eso, conversamos, el ORCID ID conversa con diferentes identificadores, que pueden ver ustedes aquí, y también es posible incluir las relaciones, como por ejemplo parte de para capítulos de libro, o verse para los preprints, para conjuntos de datos y software que están siempre evolucionando. Entonces aquí les dejo con los links también para poder tener un poco más de información sobre los tipos de contribución aceptados. Voy a pasar rápidamente, pero simplemente no quiero dejar de pasar que en la última versión del API de ORCID, y para mostrar que estamos siempre evolucionando ahora, las editoriales y las revistas pueden agregar a los registros de sus revisores las contribuciones de revisión por pares en la sección de Peer Review, que solo le aparece a aquellos usuarios que hayan tenido información agregada por las editoriales y o por las revistas. Este es un flujo de trabajo que ya está establecido con Publons también, entonces ese reconocimiento puede ser hecho también a través de Publons. Los recursos de investigación también se pueden agregar a los registros ORCID, y también son agregados por las organizaciones de confianza mediante la API, no se pueden agregar manualmente. Entonces estamos hablando de una colección que fue usada, instalaciones, un laboratorio, un equipamiento, en fin, un ítem de una colección, en fin, todo eso puede ser incluido en el ORCID. Vamos a hablar un poquito de la adopción de ORCID en el mundo. Discúlpenme porque se me pasó una diapositiva. Sí, perdón.
la adopción de ORCID. Hoy tenemos más de 900 o tenemos 900 sistemas integrados en todos los sectores de, de la, del ecosistema. En fin, estamos hablando de editoriales, estamos hablando de órganos de gobierno, estamos hablando de asociaciones, de universidades, ya lo vamos a ver en detalle. Y más de 9 millones o sea, hoy hay 9 millones de personas que tienen un ID ORCID, conectados a más de 10 millones de afiliaciones, 60 millones de trabajos, 22 millones de DOIs únicos dentro de los ORCID y 2 millones de actividades de revisiones por pares. Entonces, de estas integraciones que estábamos hablando, la mayoría, el 31%, 32% son de organizaciones en los Estados Unidos, seguida por Reino Unido, Italia, Alemania, Australia, y por ahí va. Y en Latinoamérica tenemos a Brasil, en donde tenemos algunas integraciones y en otros países estamos empezando también. Esto es por número de integraciones, ¿sí? Aquí, en realidad tendría que haber puesto esta diapositiva antes de la otra, perdón. Tenemos 1.156 miembros en este momento, en más de 45 países y 23 consorcios alrededor del mundo. En este mapa ustedes pueden ver los países en verde, son los países donde hay consorcios, además de miembros avulsos. Y los países en azul son los países donde no tenemos consorcios, solamente miembros. Y aquí ustedes pueden ver el país donde más tenemos miembros es los Estados Unidos, y así vamos bajando, está pequeño aquí, pero van a recibir esta presentación. Estados Unidos, Reino Unido, Noruega, Italia, Alemania, Nueva Zelanda, Australia, y por ahí va. Y de esos 1.156 miembros, la mayoría son universidades, seguida por editoriales y revistas, asociaciones, gobiernos, agencias de fomento, repositorios y otros. En Latinoamérica tenemos más de 600.000 usuarios con un ORCID ID. Tenemos 34 miembros en 6 países y 22 integraciones activas. La mayoría de nuestros miembros en Latinoamérica son universidades, seguidas por las agencias de fomento y los repositorios, editoriales y por fin gobierno. Y con relación a las integraciones, tenemos el 50% de las integraciones de la región están en Brasil, por eso aparecía en aquel mapa que les mostré anteriormente, seguida por Colombia, México, Perú y Chile. En la tabla, aquí pueden ver algunos de nuestros países y el número de ORCID, de IDs ORCID estimado en cada país, y el número de organizaciones miembro. Entonces pueden ver, bueno, claramente Brasil tiene casi 270.000 personas que han conectado, que tienen su ORCID ID, perdón, que han sacado su ORCID ID. Tenemos 13 organizaciones miembro. En Colombia tenemos 66.500 personas que tienen un ID ORCID y tenemos 6 organizaciones miembros. Entonces, lo interesante en esta tabla es ver que en algunos países, y voy a citar el mío, hay mucho interés por parte de las personas, o sea, tenemos 29.000 personas que tienen un ID, pero no tenemos ninguna organización miembro todavía que nos apoya y que apoya a sus investigadores con las integraciones. Entonces es un trabajo de hormiga que hacemos con mucho gusto y que con mucho gusto vemos crecer también. Hablando de integraciones, quería destacar 4 de nuestros miembros en Latinoamérica que, además de estar fomentando el uso de ORCID en sus comunidades, están también trabajando para que sus investigadores conecten su ORCID con su sistema, y están trabajando para actualizar esos sistemas, esos ORCID, perdón, con trabajos y afiliación. Entonces, por ejemplo, Redalyc tiene 70.544 IDs conectados, o sea, 70.000 personas que han conectado su ORCID con Redalyc. Redalyc ha actualizado más de 9.000 registros de esas personas, más de 9.000 IDs, agregando casi 40.000
ítems de trabajo a esos 9.000 IDs, a esas 9.000 personas, a esos ORCID de esas 9.000 personas. Entonces, hay diferentes etapas, diferentes cosas que nosotros festejamos. El número de personas que usa ORCID, el número de personas que conecta ORCID con los sistemas integrados y las organizaciones que empujan y agregan información a esos registros. Tenemos el CONCITEC de Perú, que es la agencia de fomento, que tiene hoy 43.359 IDs conectados a su CTI Vita y a su Sistema Nacional de CB, que sería el CBLAC en Colombia. Y además están agregando afiliación y agregando trabajos a los registros de sus investigadores. La UNESPI en Brasil tiene 4.500 investigadores conectados a su sistema y están agregando muchos trabajos, 10.000 ítems a los ORCID de 380 investigadores, y además están validando la afiliación de sus investigadores. La Universidad Federal de Uberlândia en Brasil, también miembro más reciente de todos estos que estoy mencionando, también está haciendo un trabajo muy intenso de agregar trabajos desde su repositorio hacia los ORCID de sus investigadores. Entonces, siguiendo hablando de nuestras integraciones en Latinoamérica, Redalic es miembro de ORCID desde el 2015. Como lo pudimos ver, más de 70.000 ORCID IDs conectados al sistema de Redalic. Y hoy Redalic tiene una edición equivalente con ORCID a la que tiene Crossref, DataCite y Scopus, porque Redalic desarrolló una integración con ORCID que se llama Search and Link, que permite que uno, a partir de su propio ORCID, coseche sus publicaciones en la colección de Redalic, en la colección de Crossref, la colección de DataCite, Scopus, Web of Science, y Redalic hace parte de ese grupo. Entonces, hoy Redalic propone un perfil a los autores en el cual está su ID, porque yo le di permiso, esta es la pantalla que les prometí que estaba más clara, donde yo le doy permiso a Redalic para que creen o actualicen mis actividades y lean información limitada de mi registro. Entonces, por ejemplo, cuando yo hice la sincronización entre los sistemas, yo exporté desde ORCID, importé desde Redalic mis publicaciones que estaban en ORCID, ¿sí? Entonces ustedes pueden ver aquí, yo había jalado estas publicaciones desde DataCite, Crossref, etcétera, a mi ORCID y las pude pasar a mi perfil de Redalic. Hablando de otro partner súper importante nuestro, Cielo Brasil es miembro de ORCID desde el 2017 y hace parte del Consorcio Brasil, del que voy a hablar en un ratito. Cielo Brasil tiene 4 integraciones con ORCID y ustedes pueden ver aquí en la tabla que el número de ORCID IDs conectados a cada una de estas integraciones. Entonces, mucha gente usando ORCID para entrar en las revistas de Cielo Brasil. Además de eso, Cielo Brasil desde el 2018 incorporó a ORCID en sus criterios de evaluación y de permanencia en la colección Cielo Brasil, de modo que Cielo exige que por lo menos uno de los autores vincule su ORCID al artículo. Los sistemas de gestión de manuscritos deben recolectar los ORCID IDs autenticados de los autores, o sea, usando la API pública en este caso, perdón, la API pública no, la API de miembro, y los editores jefe y editores asociados o de sección, perdón que aquí hay un error, deben preferentemente tener un ORCID ID. Les comentaba sobre el Consorcio de Brasil. El Consorcio de Brasil tiene 5 miembros, liderado por CAPES. CAPES es la agencia de fomento en Brasil, vinculada al Ministerio de Educación, y los otros miembros del consorcio son Cielo Brasil, IBICT, está vinculado al Ministerio de Ciencia y Tecnología y es el Repositorio Nacional de Brasil, CAPES, CNPq, que está vinculado al Ministerio de Ciencia y Tecnología, es la agencia de fomento en Brasil también, y CONFAP, que son las 26 o 27, dependiendo, agencias de financiación regionales que existen en Brasil. Entonces, este es el consorcio brasilero,
dentro del marco de un proyecto CRIS para Brasil, liderado por CAPES. A través de ese consorcio, además de la integración de Cielo que les acabo de mostrar, tenemos las integraciones con el sistema de CAPES y el sistema de SNPQ, de modo que hoy es posible vincular su ORCID ID con estas dos plataformas, y aquí tienen el número de personas que han vinculado su ORCID a estas plataformas. Les quiero hablar un poquito de Concitec, la experiencia con Perú. Concitec es miembro desde el 2015, si no me equivoco, y yo les voy a hablar de la integración con ellos, pero hoy, después de 2 años de campaña intenso, 3 años en realidad, ya hay más, como les comentaba, 40.000, en este caso aquí está un poquito atrasado este gráfico, pero 40.000 personas que tienen su ORCID vinculado a su CTI Vita, y ven el crecimiento, y esto es trabajo conjunto de Concitec y junto con ORCID, para hacer sesiones de capacitación, ayudar a los usuarios, ayudar a las universidades, y tenemos mucho orgullo de este trabajo. Entonces, la integración con el Concitec es una integración del CTI Vitae, antiguo DINA, que es el currículum nacional de ellos. Concitec está validando la afiliación y la calificación de los investigadores RENACID, que es una categoría de investigadores, y también está agregando trabajos en los registros de los investigadores conectados, como les mostré anteriormente. Entonces, el CTI Vitae de Perú tiene una interoperabilidad total con ORCID, de modo que se puede importar y exportar trabajos de una hacia otra plataforma en modo bidireccional, lo que le facilita muchísimo la vida a los investigadores. Entonces, aquí ustedes pueden ver un registro de un investigador peruano. En realidad es el líder de este proyecto, de este sistema CRIS de Perú. Es un proyecto financiado por el Banco Mundial, y el objetivo es crear un sistema integrado, un sistema CRIS entre los entre toda la infraestructura de CTI en Perú. Entonces aquí ustedes ven que en la parte de educación y calificación, el Concitec, porque ven que es la fuente de esta información, es el Concitec agregó esta información al registro de Andrés Melgar, informando que Andrés es investigador Concitec, perdón, de tal fecha a tal fecha, porque la calificación tiene fecha. Es un investigador RENACID grupo Carlos Monge Medrano, nivel tal, y aquí se agregaron el documento que comprueba, el documento oficial de Concitec, que comprueba la calificación de este investigador, y como pueden ver, al hacer este empuje de información, el Concitec agregó el Ringgold y otros identificadores para organización del propio Concitec, y también la URL del CTI Vitae, donde se encuentra el perfil del investigador con ORCID conectado allá. Ya estoy terminando la presentación. Los quiero dejar con algunas ideas más globales. Esto es un estudio que la OCDE acaba de publicar, publicó en mayo de este año, con el resultado de una encuesta que hicieron en el 2018 con 12.000 investigadores sobre sus hábitos en su trabajo de investigación, sobre todo lo que se refiere al uso de tecnologías digitales. Entonces, una de las conclusiones de este estudio, cuyo link está aquí, es que el hecho de tener una identidad digital persistente y confiable tiene un impacto sobre la evaluación de los investigadores, y que ORCID es el identificador más usado en el mundo entre los investigadores para afirmar la identificación online. También les quiero comentar sobre el uso que se le puede dar a los datos públicos de ORCID. ORCID, una vez por año, durante la Open Access Week en octubre, disponibiliza el fichero
de toda la información que los 9 millones de investigadores que tienen un ORCID dejaron como pública, y encima de esos datos es que el equipo de la revista Science, hizo en el 2017 un estudio que fue tapa de la revista sobre la movilidad de los investigadores en el mundo usando estos datos públicos de ORCID. En el lado derecho de la pantalla, el consorcio ORCID australiano realizó una serie de gráficos, ¿cómo se dice?, vivos, ¿no? De gráficos que se pueden mover, que se puede ver de todos los lados, y un gráfico de colaboración o redes de colaboración entre las universidades australianas y otras universidades del mundo. Entonces los invito a que vean estos dos trabajos que se han realizado usando los datos de ORCID. Hablando de la ORCID en políticas públicas y directrices, quería comentarles que la Comisión Europea ha estipulado que el sistema de investigación europeo y el Open Science Cloud tienen que adoptar ORCID como un sistema preferencial de identificadores únicos, y que toda persona que aplique y participe de estos proyectos de la Comisión Europea tienen que tener un ORCID. Aquí los dejo también con otro reporte de la Comisión Europea sobre las reglas para el Open Access, para las publicaciones científicas y para los datos de investigación en el marco del Horizonte 2020. También hay una parte específica sobre ORCID, sugiriendo fuertemente que se use ORCID y DataCite como identificadores para personas y datos. En la parte de abajo está un documento de la coalición del Plan S sobre los principios e implementación en la guía de los requisitos técnicos. Está también una recomendación fuerte para que todas las publicaciones usen ORCID IDs y otros identificadores persistentes para funders, para programas de investigación, para becas, y etc. Hablando de los beneficios para la comunidad, en términos de las instituciones, para las instituciones significa, adoptar ORCID significa ahorrar tiempo y reducir errores gracias al intercambio automatizado de información y a la interoperabilidad entre los sistemas. Al administrar el nombre de su organización y las conexiones de sus investigadores con esta, puede homogeneizar, padronizar la forma como aparece el nombre de la organización en las publicaciones y en los diferentes sistemas con los cuales sus investigadores van a interactuar. Y también se benefician al mantener vínculos con sus investigadores, ya que los permisos por default son por 20 años. Para los investigadores, obviamente, es una manera de desambiguar y reconocerse y mejorar el reconocimiento de la descubribilidad descubribilidad, que es una palabra que no existe, pero no encontré una mejor, de sus investigaciones, al dedicar más tiempo a la investigación, menos tiempo a la gestión de la información, y al controlar y administrar un registro confiable y fácil de compartir de sus actividades y de sus afiliaciones, de sus contribuciones de forma gratuita. Desde el punto de vista de las organizaciones, los beneficios para la comunidad en lo que se refiere a integraciones robustas. Entonces aquí en la derecha ustedes tienen un ejemplo de un sistema CRIS, pero podemos hablar también de repositorios, de perfiles, de sistemas de publicación, y eso significa, cuando hay una buena integración con ORCID, significa más calidad y más confiabilidad de los datos, mejores estadísticas, más transparencia y mejor reparto de los datos, más visibilidad para la producción científica, por lo tanto más citas. Ya estoy terminando. Quería hablar simplemente, dejarlos con la idea del consorcio. Un abordaje coordinado a nivel nacional respecto a la información de investigación es crucial. Esos beneficios incluyen el contexto de las políticas locales, un acceso equitativo a los beneficios de la investigación que se comparten entre todos, un mejor entendimiento de los impactos de la investigación de aquel país, una eficiencia, una mejor conveniencia para los investigadores y los administradores en la gestión de los datos, y más tiempo dedicado a la investigación. Entonces, como les comentaba,
César al comienzo, un conjunto de 5 o más organizaciones conforman un consorcio. Esas organizaciones tienen los beneficios de la membresía premium a un costo más bajo, a veces hasta un costo más bajo que la membresía básica, cuando tenemos más de 60 universidades, que es el caso de Colombia. Se fomentan colaboraciones más fuertes entre las organizaciones de consorcio, hay oportunidades para que los miembros interactúen y aprendan con otros consorcios ORCID en el mundo, participación en comunidades de práctica locales, nacionales y regionales, o sea, ser parte de un contexto más amplio. El beneficio también es un soporte comunitario local y dedicado, proveído por Consortia. Un soporte de ORCID incluyendo documentación, revisión de las integraciones, solución de problemas técnicos complejos por parte de nuestra. Una comunicación centralizada para los miembros, comunicaciones y promociones personalizados, eventos online y presenciales cuando esto vuelva a ser posible, y soporte administrativo por parte de Consortia. Entonces, más del 75% de nuestros 1.156 miembros está dentro de un consorcio. Estos son nuestros consorcios, el nombre de los consorcios en los diferentes países y el número de miembros en cada uno de ellos. Y por fin, en términos de las integraciones, tenemos 576 integraciones dentro de los consorcios, la mayoría de ellas en Europa, seguidos de Estados Unidos y Canadá, Asia, Pacífico, Middle East y África, y others somos nosotros, Latinoamérica. O sea que tenemos mucho trabajo todavía. Aquí es una prueba del valor institucional de ORCID. 3 países hicieron estudios para evaluar el ahorro de tiempo y personal logrado al implementar ORCID en su país. Y aquí la referencia para estos estudios. ¿Cómo involucrarse? ¿Cómo apoyar esta iniciativa? ¿Cómo hacer con que ORCID crezca y la adopción de ORCID crezca? 3 maneras: promover y apoyar que los investigadores de sus países, de sus organizaciones, obtengan, compartan y utilicen su ORCID ID, que sus organizaciones inviertan en integrar ORCID en sus sistemas, y que haya conexiones de los datos desde y hacia los registros ORCID de sus investigadores para respaldar el uso y la reutilización de la información en todas las organizaciones. Actuando en conjunto, la comunidad científica de Colombia tiene el poder de mejorar el valor y la amplitud de su información de investigación. Los identificadores únicos para investigadores ofrecen el potencial de compartir la información de investigación y de ofrecer transparencia a la creación y a la reutilización de esa información. Entonces la idea es pasar más tiempo contribuyendo y menos tiempo administrando la información de investigación. Con esto los dejo y muchas gracias por su atención. Gracias, Ana. En un minutico podemos responder por lo menos una pregunta. Hay varias que te voy a mandar por correo. Pregunta Humber Garrido, si la integración de ORCID con Crossref existe un mecanismo de validación o filtro con la información que carga para que no se duplique desde otra fuente. Sí, señor. ¿Quién me pregunta, perdón, César? Humbert Garrido. Humbert, sí, señor. Es posible, cuando importas un trabajo o cuando agregas un trabajo, pero cuando lo importas de Crossref, el sistema reconoce por el DOI, que es el mismo artículo, y lo agrega, lo condensa. No genera 2 registros, sino que los agrega, y tú como usuario puedes decidir cuáles de las 2 o 3 fuentes que has usado para recolectar ese mismo artículo prefieres poner ahí, o dejar solamente una, o dejar las 3 con una preferencial. Cuando el artículo no tiene DOI, tú puedes hacer también el merge, o sea, la fusión de 2 o más trabajos que tú sabes que es el mismo. Entonces sí, es posible hacerlo. El sistema lo hace por el DOI, o si no hay DOI, el usuario lo puede hacer de forma manual. Bueno, Anita, te agradezco mucho. Las otras preguntas las haremos por correo electrónico debido a que nuestra moderadora del panel está en Europa y muy amablemente tiene las 10 de la noche, así que por respeto a Nuria vamos a comenzar el panel, pero te haré las preguntas por correo electrónico y las enviaremos a las personas respectivas, ¿vale? Perfecto, Muchas muchas gracias, gracias. muy Gracias. amable.